Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos mejor guardados de la televisión, exploramos mundos llenos de romance, drama y sobre todo muchísimas horas de metraje. ¿Listos para embarcarse en una nueva aventura conmigo? Hoy vamos a sumergirnos en un universo que está arrasando en todo el mundo, las miniseries turcas. Pero ojo, no se asusten con lo de mini. Ya sabemos cómo son estas producciones, ¿verdad? Pueden ser mini en nombre pero épicas en contenido y duración. Y hoy precisamente vamos a explorar algunas de las joyas más brillantes de este género, esas que combinan amor, drama y digamos que tienen suficientes episodios para mantenerlos entretenidos durante semanas, o incluso meses. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones turcas, déjenme recordarles que se suscriban al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras recomendaciones, reseñas y análisis. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todas las novedades. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Vamos a hablar de esas miniseries turcas que te atrapan desde el primer momento y te hacen suspirar hasta el último. Esas que te hacen cuestionar tus propias decisiones amorosas y te mantienen al borde del asiento con cada giro inesperado. Empecemos con una que es un verdadero clásico moderno, Amor Eterno. Esta serie es una oda al amor incondicional, a esos sentimientos que trascienden barreras sociales, familiares y hasta el tiempo mismo. La historia gira en torno a Kemal, un joven de clase media, un ingeniero minero con ideales fuertes y un corazón noble. Kemal no se conforma con la mediocridad y lucha por labrarse un futuro mejor, impulsado por su honestidad y su deseo de justicia. Vive en un barrio humilde de Estambul y sueña con un mundo donde las diferencias sociales no dicten el destino de las personas. Luego conocemos a Nihan, una chica de una familia rica y poderosa, pero no precisamente feliz. Nihan se siente atrapada en las convenciones sociales y en las expectativas de su familia. A pesar de su riqueza, anhela una vida más auténtica y significativa. Su espíritu artístico y su sensibilidad la hacen diferente a su entorno, lo que la convierte en una presa fácil para las manipulaciones de su madre, Vildan, una mujer ambiciosa que prioriza el estatus social por encima de la felicidad de su hija. Su padre, Önder, es un hombre bondadoso pero débil, incapaz de proteger a Nihan de las maquinaciones de su esposa. Obviamente el amor surge entre ellos, un amor puro y apasionado que florece en medio de la opulencia y la humildad, un amor que desafía las convenciones y las expectativas. La conexión entre Kemal y Nihan es instantánea, una chispa que enciende una llama que ninguno de los dos puede ignorar. Comparten sueños, ideales y una visión del mundo que los une de manera profunda. Pero las diferencias de clase y las maquinaciones de sus familias se interponen en su camino, como muros infranqueables. Y cuando digo maquinaciones, prepárense para giros de guión que los dejarán boquiabiertos. La serie no escatima en intrigas y complots para separar a la pareja. Vildan, la madre de Nihan, se alía con Emir Kozkolu, un hombre poderoso y despiadado obsesionado con Nihan. Emir utiliza su influencia y su riqueza para manipular a la familia de Nihan y obligarla a casarse con él. Este matrimonio forzado es el detonante de una serie de eventos que cambiarán la vida de Kemal y Nihan para siempre. No les voy a spoilear nada, pero digamos que la vida de Kemal y Nihan se complica de una manera que jamás imaginarían. La traición, el engaño y la venganza se convierten en elementos clave de la trama. A pesar de todo, su amor permanece intacto como un faro en medio de la tormenta. A lo largo de los años, Kemal y Nihan se enfrentan a numerosos obstáculos y desafíos, pero su amor sigue siendo su mayor fortaleza. La distancia, el tiempo y las circunstancias no logran extinguir la llama que los une. Su amor es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de amar incondicionalmente. Amor Eterno es un drama romántico en su máxima expresión, con actuaciones increíbles, una banda sonora emotiva que te llega al alma y una historia que te robará el corazón. Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los actores que interpretan a Kemal y Nihan, logran transmitir la intensidad de su amor y el dolor de su separación de una manera que te hace sentir cada emoción. Prepárense para llorar a mares, reír con esperanza y enamorarse junto a Kemal y Nihan. Y sí, suficientes episodios para mantenerlos ocupados durante un buen rato. Les aseguro que no se arrepentirán. La serie explora temas universales como el amor, la pérdida, la justicia y la venganza, lo que la convierte en una historia que resuena con audiencias de todo el mundo. Otra joya que no pueden perderse es Sila.
Esta serie nos transporta a un mundo completamente diferente, donde las tradiciones ancestrales chocan con la modernidad. Sila, una joven criada en una familia adinerada en Estambul, lleva una vida privilegiada, rodeada de lujos y comodidades. Su familia adoptiva la ha educado con los valores occidentales, inculcándole un espíritu independiente y una mentalidad abierta. Sila es una mujer moderna y segura de sí misma, que valora la libertad y la autonomía. Sin embargo, su pasado la persigue. Se ve obligada a regresar a su pueblo natal en el sureste de Turquía, Mardin, una región con profundas raíces culturales y tradiciones arraigadas. Su regreso está motivado por una noticia devastadora: su padre biológico y su hermano están en peligro de muerte debido a una deuda de honor. Para salvarlos, Sila se ve obligada a casarse con Boran, el jefe de una poderosa tribu, un hombre respetado y temido en la región. Este matrimonio forzado es la única manera de evitar una guerra entre clanes, una práctica ancestral que sigue vigente en la región. Boran A'a, el jefe de la tribu, es un hombre de honor, leal a sus tradiciones y a su pueblo. Ha heredado el liderazgo de su padre y se siente responsable de mantener la paz y el orden en la región. Boran es un hombre justo y compasivo, pero también está atrapado en las convenciones sociales y en las expectativas de su comunidad. Se debate entre el deber y sus sentimientos por Sila, una mujer que desafía sus creencias y lo obliga a cuestionar sus propias tradiciones. Sila, acostumbrada a la vida en la ciudad, se niega a aceptar su destino. Se siente prisionera en un mundo que le es ajeno, donde las mujeres no tienen voz ni voto. Lucha con uñas y dientes por su libertad y su derecho a elegir su propio camino. Su rebeldía la enfrenta a la hostilidad de la comunidad y a la intransigencia de Boran. La serie explora la lucha de Sila por su libertad y su derecho a elegir su propio camino, mientras que Boran, un hombre honorable y respetuoso de las tradiciones, se debate entre el deber y sus sentimientos por Sila. Sila es mucho más que una historia de amor, es una reflexión sobre la opresión, la tradición y la búsqueda de la identidad. La serie aborda temas como el matrimonio forzado, la violencia de género, el honor y la justicia. Muestra la realidad de una sociedad dividida entre la modernidad y la tradición, donde las mujeres luchan por sus derechos y por la igualdad. Además, las locaciones son espectaculares, mostrándonos la belleza y la crudeza del paisaje turco. Los escenarios de Mardin con sus casas de piedra, sus callejuelas laberínticas y sus paisajes áridos, son un personaje más de la historia. Prepárense para un viaje emocional intenso y una historia que los dejará pensando mucho después de que terminen de verla. Cansu Dere y Mehmet Akif Alakurt, los protagonistas de la serie, ofrecen actuaciones memorables, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de sus personajes. Sila es una serie que te abre los ojos a una realidad diferente y te invita a reflexionar sobre los valores que rigen nuestra sociedad. Ahora, si buscan algo con un toque más de misterio y suspense, les recomiendo Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC, pero con un toque propio que la hace aún más adictiva y que la distancia significativamente de su homóloga americana. Si bien la premisa básica es similar, Medcezir profundiza en temas sociales y culturales que son relevantes para el público turco, lo que la convierte en una experiencia única. Yaman, un chico de un barrio marginal, con un pasado turbulento y una familia disfuncional, se ve envuelto en problemas legales, acusado injustamente de un delito que no cometió. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Selim Serez, un abogado exitoso y filántropo que cree en la segunda oportunidad. Selim ve en Yaman un potencial sin explotar y decide ayudarlo, sacándolo de la cárcel y ofreciéndole un lugar en su hogar. Selim lo acoge en su hogar en Altinkoy, un barrio rico y exclusivo de Estambul, un paraíso para los ricos y famosos, donde la ostentación y la superficialidad son moneda corriente. Yaman se siente como un pez fuera del agua en este nuevo entorno, donde las reglas son diferentes y las relaciones están marcadas por la conveniencia y el interés. Allí conoce a la hija de Selim, Mira, una chica popular y rebelde con sus propios problemas. Mira es la reina de Altinkoy, una chica popular y deseada por todos, pero también esconde una profunda tristeza y un sentimiento de soledad. Lucha contra sus propios demonios y se siente incomprendida por su familia y sus amigos. La llegada de Yaman a su vida la desafía a salir de su zona de confort y a cuestionar sus propias creencias. La serie explora la adaptación de Yaman a un nuevo mundo, sus relaciones con los habitantes de Altinkoy y, por supuesto, su romance con Mira. La relación entre Yaman y Mira es el corazón de la serie,
una historia de amor que nace en medio de la adversidad y que supera los obstáculos sociales y personales. Medcezir es una serie juvenil con un ritmo trepidante llena de drama, romance y secretos oscuros. La serie aborda temas como la desigualdad social, la corrupción, la amistad y la lealtad. Muestra la realidad de dos mundos que chocan y la lucha de un joven por encontrar su lugar en la sociedad. Además, el elenco es increíblemente talentoso y la banda sonora es pegadiza, con canciones que se te quedan grabadas en la mente. Aatayu Lusoi y Serine Isarkaya, los protagonistas de la serie, ofrecen actuaciones convincentes y logran transmitir la química y la conexión entre sus personajes. Si les gustan las series con triángulos amorosos, intrigas familiares y mucha tensión, Medcezir es para ustedes. Les aseguro que no se aburrirán ni un segundo. Y para terminar con broche de oro, no puedo dejar de mencionar Erkenci Kuş. Esta serie es una comedia romántica ligera y divertida que les sacará más de una sonrisa. Sanem, una joven soñadora que vive en un barrio humilde de Estambul, es una chica espontánea y creativa que sueña con convertirse en escritora. Sin embargo, se siente presionada por su familia para encontrar un trabajo estable y casarse. Se ve obligada a buscar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. A regañadientes, Sanem acepta un trabajo en la agencia de publicidad de la familia Divit, un mundo completamente diferente al suyo. Allí conoce a Khan, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Khan es un hombre libre y exitoso, que ha viajado por todo el mundo y ha vivido experiencias increíbles. Entre ellos surge una atracción irresistible, una conexión instantánea que los sorprende a ambos. Sin embargo, su relación está llena de obstáculos y malentendidos, debido a sus diferentes personalidades y a las intrigas de sus compañeros de trabajo. La serie explora la relación entre Sanem y Khan, desde sus primeros encuentros torpes hasta su amor incondicional. Erkenci Kuş es una serie refrescante y encantadora, con personajes adorables y situaciones cómicas. La serie te transporta a un mundo de ensueño, donde el amor y la felicidad siempre encuentran un camino. Es perfecta para relajarse y desconectar del estrés diario. Además, la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es innegable, lo que hace que la serie sea aún más disfrutable. Su química traspasa la pantalla y te hace creer en el amor a primera vista. Si buscan una comedia romántica que los haga reír y suspirar, Erkenci Kuş es la elección perfecta. Les aseguro que se enamorarán de Sanem y Khan. Y aquí los tienen, 4 miniseries turcas que los mantendrán enganchados durante semanas. Cada una de ellas ofrece una experiencia única, desde el drama romántico intenso hasta la comedia ligera y divertida. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y déjense llevar por la magia de las series turcas. No se arrepentirán. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las miniseries turcas. Hemos explorado historias de amor eterno, luchas por la libertad, secretos oscuros y comedias románticas encantadoras. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca. Hay un mundo entero por descubrir. Les animo a que exploren otras series turcas y descubran nuevas historias que les emocionen y les hagan pensar. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que les encanten. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes y espero que este vídeo les haya inspirado a descubrir nuevas historias y personajes que les roben el corazón. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su miniserie turca favorita? ¿Qué otras recomendaciones tienen para mí y para los demás seriéfilos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también descubran estas increíbles series y, por supuesto, que se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras recomendaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.